Hola, ¿cómo estás? Volví. Después de tanto tiempo del último video, hoy dije, ¿por qué no hacer un video mientras cocino? Que dicho sea de paso, no es algo que me entusiasme mucho, pero es necesario. Bueno, quería contarles que las razones por las cuales no estuve subiendo videos fueron que estoy trabajando bastante, estamos con el proyecto de la casa, mi nene arrancó el nivel secundario y bueno, son grandes desafíos que requieren bastante de mi presencia y a veces es difícil organizarse cuando surgen todas estas cuestiones nuevas como la escuela del nene, más horas, eh, comprar los materiales de la casa, que lleva obviamente tiempo, ¿sí? Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy estoy cocinando, ¿sí? Y me pareció piola este, conversar respecto a cuál es el concepto de la economía, ¿sí? Porque yo sostengo que la economía trasciende nuestras vidas. En cada actividad que realizamos podemos encontrar una conexión con el concepto de economía. Sin ir más lejos, hoy yo estoy cocinando, ¿sí? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque obviamente tengo una necesidad que satisfacer, que en este caso es la alimentación. La economía tiene que ver con necesidades. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida los seres humanos nos fuimos organizando, ¿sí? Eh, de manera tal de poder satisfacer las necesidades que teníamos, que tenemos y obviamente que vayan a ir surgiendo porque la sociedad está en constante evolución. ¿Sí? No son las mismas necesidades las que se tenían en la antigüedad que las que tenemos hoy o que las que vayan a ir surgiendo. Bien, porque, repito, la sociedad es tan dinámica y no es estático, no es estática, no son estáticas las necesidades. Bueno, en cuanto a lo que es el concepto de la economía, hay hay muchísimas definiciones. Pero cuando se habla de economía se habla de necesidades, se habla de bienes, se habla de actividades, se habla de producción, se habla de recursos, se habla de agentes económicos, ¿sí? Y me parece que hay una definición que está muy piola, perdón, para poder comprender el concepto que engloba todo. Yo les había dicho que estoy cocinando, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una necesidad, que justamente es la de la alimentación. Es una necesidad humana. Eh, Cabe agregar que es una de las elementales, ¿no? Porque para poder vivir los seres humanos necesitamos alimentarnos además de otras cuestiones. Entonces, para poder satisfacer esta necesidad, yo necesito recursos, valga la redundancia, requiero de recursos. En este caso yo voy a hacer un guiso, ¿sí? Para satisfacer la necesidad de alimentación. Entonces, cuando voy a ver cuáles eran los elementos con los que contaba, tengo un poco de cebolla, tengo ajo, tengo zanahoria, yo le pongo zanahoria, morrón, ¿sí? Esos son los recursos con los que cuento, los insumos, pero además tenía un poco de aceite, no tengo mucho. Gas, ¿sí? Una olla, un cuchillo, que no sé si este es el indicado, pero es el que tengo. Entonces, fíjense que para poder satisfacer la necesidad de alimentación, lo que yo primero evalué fueron los elementos que tenía para poder realizar la comida, que son los que yo tengo disponibles, ¿sí?
Entonces, ¿de qué manera se relaciona esta simple actividad que estoy realizando con la economía? La economía menciona que las personas tenemos necesidades, una infinidad de necesidades, y que para poder satisfacer esas necesidades se requieren de bienes o servicios, ¿sí? Ahora, esos bienes o servicios son productos de una conjunción de otros insumos o elementos para poder conseguirlos. Ahora, en este caso yo necesito hacer comida. ¿Cuáles son los elementos que tengo? Y bueno, yo ya recién acabo de indicarle cuáles son. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de verificar cuáles son las cosas que tengo disponibles, busco hacer la mejor combinación de ellas y dije, bueno, voy a hacer un guiso. No podría haber hecho quizás un asado porque no tengo la carne para hacer el asado. Tenía un pedazo de roast beef. No tengo papa, por ejemplo. Entonces, a mi estofado, a mi guiso no le voy a poner papa. Entonces, cuando se habla de economías, justamente, me parece que, repito, el concepto que más engloba todo, es el que menciona que se disponen de ciertos recursos para poder combinarlos de manera tal de conseguir bienes o servicios para poder satisfacer necesidades, ¿sí? De ahí es que se desprende, dependiendo de los recursos que uno tenga y las necesidades obviamente, se desprende qué bienes puedo realizar, se desprende la actividad que vaya a realizar, porque si yo tengo cebolla, tengo zanahoria, un pedazo de carne, no me voy a poner a hacer, por ejemplo, pizza, porque no tengo harina. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de los recursos, yo voy a buscar la mejor combinación de ellos para poder producir un bien, que en este caso es el guiso o el estofado, podría ser, pero sin papa. Entonces, la economía apunta a eso. El concepto que más engloba todo lo que tiene que ver con lo económico, con la economía en sí, es que plantea recursos disponibles, ¿sí? La combinación de ellos para poder producir bienes o servicios. ¿Para qué? Para poder satisfacer necesidades. Obviamente, cuando hablamos de recursos, en mi casa hay esto, ¿sí? En un país, obviamente, hay ciertos recursos que quizás en otros países no haya, o que hayan diferentes medidas. Por eso es que hay países que producen ciertos bienes o servicios y otros no, ¿sí? En la economía, los recursos con los que se cuentan son tres, ¿sí? Y están categorizados. En toda economía los recursos son los recursos naturales, la tierra, pero decir tierra es ser muy acotado, porque cuando se habla de recursos naturales no solo se están mencionando el espacio geográfico, sino también los mares, los bosques, fauna, flora, ¿sí? Entonces por ahí decir tierra es acotado. Recursos naturales es como más abarcativo. El otro recurso es el capital, ¿sí? Y cuando hablamos de capital, no solo se habla del dinero en sí, sino también de todas las cosas que representan dinero, ¿bien? Y cuando se habla de trabajo, ¿bien? No se habla solamente del trabajo como actividad que sirve o que actividad que sirve, como decía, o que genera bienes, sino también tiene que ver con las personas que conforman ese grupo, ¿sí? Que tiene capacidad para poder desarrollar una actividad, su formación, su capacitación, si está escolarizado o no,
las edades, ¿bien? No solo tiene que ver, digo, con esa actividad, sino también con las personas que la realizan. Entonces son 3, ¿bien? Yo acá en casa, repito, nombré la cebolla, nombré los utensilios para poder hacerlo, mi capacidad también, ¿sí? Para poder realizar el guiso, porque por ahí si yo no supiese hacer guiso, hubiese hecho ensalada con cebolla, zanahoria, tomate y morrón. Hubiese podido hacer, quizás hubiese hecho otra cosa, dependiendo también la capacidad. Fíjense cómo podemos identificar en esta actividad que yo estoy realizando los 3 recursos. Yo sería parte de lo que es el recurso de trabajo. Mi capital sería las herramientas con las que yo cuento, la olla, los utensilios que yo tengo que representan dinero, el dinero también en sí que necesité para poder comprar la carne, y recurso natural sería la cebolla, el tomate, ¿sí? La zanahoria. Fíjense que de esa combinación de 3 recursos que yo los puedo eh, verificar en una economía ya a nivel país, puedo identificarlos en esta actividad. Bien, entonces cuando se habla de economía se habla de la administración de recursos, que en este caso son 3: capital, trabajo y recursos naturales. ¿Para qué? Para poder realizar bienes o servicios. ¿Por qué? Porque ellos son los que se requieren para poder satisfacer las necesidades, ¿sí? Y en esta actividad surgen distintas relaciones, ¿sí? ¿Quién hace esos bienes? ¿Quién requiere esos bienes? ¿Quién interviene o no en esa actividad? ¿Sí? Se desprenden un montón de cuestiones. ¿Cuál es la actividad que se realiza dependiendo de los recursos? Cuáles son las medidas que se toman, en qué sector se van a desarrollar las actividades dependiendo de los recursos. Por eso siempre tomo en cuenta este concepto que obviamente es en este caso nos estamos englobando en el concepto en sí, pero dejamos por lado otras cuestiones que más adelante voy a seguir sumando. Otra cuestión que se desprende del concepto de economía es lo que se llama como problema económico, ¿sí? Se ve en las cátedras. ¿Y cuál es el problema de toda economía? Justamente esta disponibilidad de recursos que puede ser distinta, ¿sí? Porque yo nombré los 3 recursos: capital, trabajo y recursos naturales, pero no todos tenemos los mismos recursos, no todos los países tienen los mismos recursos. Por ahí se tienen más de trabajo, más de recursos naturales o más capital, y además tener en cuenta que las necesidades son ilimitadas. ¿Por qué? Porque yo tengo necesidades, yo tengo que alimentarme, yo tengo que educarme, yo tengo que acceder a la salud, tengo que vestirme, tengo que tener espacios para hacer deportes. Eso es yo, pero imagínense las necesidades y encima que son las que yo estoy nombrando, pero pueden seguir surgiendo. Entonces el problema económico de la economía marca esta situación en la cual los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Y ahí es donde entra en juego este proceso o esta idea de administrar los recursos para que puedan ser lo más eficientes, ¿no? En cuanto a lo que es satisfacer las necesidades. De acá se desprende también que la economía es una ciencia de la decisión, también podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque uno va decidiendo en base a los recursos con los que cuenta, en base a las necesidades que van surgiendo y en base a los actores que van interviniendo en estas actividades que se desprenden en cuanto a lo que es
la producción de bienes y servicios. Que más adelante en el próximo video también voy a hablar de los agentes que estarían interviniendo en esta actividad. Bueno, espero que les haya resultado claro el concepto. Y recuerden que cada vez que ustedes vayan a administrar recursos, en este caso yo estaba hablando de que voy a hacer un guiso, pero bueno, si ustedes quieren hacer alguna prenda, también estarían administrando los recursos disponibles. Dependiendo de los recursos que ustedes tengan, van a poder realizar, no sé, una remera, un suéter, lo que fuese. Así que pueden aplicar este concepto siempre y cuando tengan los recursos, tengan una necesidad que cumplir y cuando vean de qué manera puedan hacer rendir esos recursos para lograr esa satisfacción de la necesidad que lo genera, ¿no? Bueno, nos vemos, espero que les haya sido útil. Saludos.